Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con las clases de blancos terapéuticos en patología cardiovascular. Y como se imaginarán, todo lo que es fisiología cardiovascular es muy amplia. Tenemos muchas cosas para ver. Voy a intentar simplificarlo lo máximo posible y lo vamos a dividir en dos charlas grabadas. Esta va a ser la primera, donde vamos a hablar de propiedades cardíacas y vamos después a ver los objetivos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en la próxima clase veremos cardiopatía isquémica y tono vascular. Si repasamos las propiedades cardíacas, recuerde que son 5: excitabilidad o batmotropismo, la conductibilidad o dromotropismo, automatismo o cronotropismo, contractilidad o inotropismo y relajación o lucitropismo. De estas 5 propiedades cardíacas nos vamos a dedicar a las primeras 4, porque recuerden que la quinta, que es la relajación, en realidad va en consecuencia de la disminución de las acciones anteriores, es decir, cuando cesan las acciones anteriores, sobre todo la de contractilidad, empieza la relajación o lucitropismo. Nosotros no tenemos muchos fármacos que actúen sobre el lucitropismo, por lo tanto no lo vamos a ver como propiedad específica, Nos vamos a dedicar a las 4 primeras. De hecho, cuando uno siempre dice en la teoría, uno habla de las 4 propiedades cardíacas, que son por supuesto las primeras 4. Comenzamos entonces con la primera. Excitabilidad o batmotropismo es la capacidad de las células cardíacas de responder a los estímulos externos y esto genera una respuesta eléctrica o lo que nosotros conocemos como potencial de acción. Como ya estamos viendo a nivel de este gráfico, el potencial de acción no es el célula estemos hablando. Si estamos hablando de una célula del nodo sinusal, tenemos este tipo de potencial de acción porque estamos hablando de una fibra de tipo cálcica. La del nodo auriculoventricular también es una fibra cálcica, pero si se fijan a partir del sistema de His-Purkinje, tanto el haz de His como las ramas y las fibras de Purkinje y las fibras musculares tienen este tipo de potencial de acción porque son fibras de tipo sódicas. Cuando uno habla de potencial de acción, siempre o casi siempre uno se refiere a las fibras sódicas porque son las que uno más describe y más conoce, donde arrancábamos de una fase 0, que esta fase 0 es de ascenso rápido con apertura de canales de sodio, una fase 1 que es de repolarización rápida, donde se cierran estos canales de sodio y se empiezan a abrir canales de potasio, el potasio empieza a salir y por eso el potencial empieza a bajar, de tan positivo, al salir cargas positivas empieza a bajar, hasta que se me abren los canales de calcio. Cuando yo abro canales de calcio, esta salida que teníamos de potasio va a estar interrumpida por la entrada de calcio, que son nuevamente cargas positivas. Recuerden que el calcio es 2 más, por lo tanto entran 2 cargas positivas por cada molécula de calcio y por eso hacemos la meseta. Hasta que finalmente el calcio deja de entrar y a partir de ahí continúa la salida de potasio. Esta es la fase 3 o fase de repolarización hasta llegar a la fase 4, que es nuestra fase de reposo. Yo les comenté que había 2 tipos de fibras, están las fibras sódicas y las cálcicas. Las sódicas están en el miocardio, en el sistema de His-Purkinje, mientras que las cálcicas estaban en los nodos sinusal y auriculoventricular. Diferente potencial de reposo, diferente potencial umbral, esto repásenlo ustedes de fisiología. La fase 0 de ascenso rápido para la sódica, de ascenso lento para la cálcica y la velocidad de conducción es más rápida en las sódicas que en las cálcicas. Si lo vemos en un gráfico, la sódica es la que acabamos de ver en generalidades, ingreso de sodio en la fase 0, la fase 1 poco relevante, pero es salida de potasio y deja de entrar el sodio, fase 2 que hace la meseta por entrada de calcio, fase 3 sale potasio en la repolarización y en fase 4 de reposo entra potasio y por eso mantenemos el potencial de reposo. Cuando hablamos de fibras cálcicas, la fase 0 depende de la entrada de calcio, por eso la fibra es cálcica. Fase 1 más 2 más 3 es siempre salida de potasio. Y finalmente una fase 4, que esta fase 4 nosotros la llamamos de despolarización diastólica espontánea, la fase de DDE, que históricamente y se creía que era pura y exclusivamente salida de potasio, una disminución de la salida de potasio, pero en este caso, cuando hablemos del nodo sinusal, vamos a ver que es algo distinto al bloqueo a la salida de potasio. Tiene otra cosa en el nodo sinusal que ahora en un ratito lo vamos a ver, que es la corriente Fanny. En generalidad, toda fibra sódica se encarga de ser contráctil y de conducción, mientras que las fibras cálcicas son fibras marcapasos. Ahora en un ratito nos vamos a dedicar al marcapaso.
Porque la función marcapaso depende de la segunda propiedad cardíaca, que es la de automatismo o cronotropismo. Es la capacidad del corazón de iniciar por sí solo y en forma rítmica la actividad eléctrica que iniciará la contracción. Tenemos varias estructuras que tienen capacidad autonomática, pero básicamente es el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Pero en algunas situaciones, haces internodales pueden tener algo de capacidad automática, lo mismo que las de His y algunas fibras de Purkinje. Pero la que a nosotros nos rigen, el automatismo, van a ser ambos nodos, el sinusal y el auriculoventricular. Por lo tanto, el primer tema que veremos es nodo sinusal. Se localiza en la pared de la aurícula derecha, está por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, a ese nivel. Es el llamado marcapaso fisiológico y su frecuencia de descarga es entre 70 a 80 latidos por minuto. Aunque cuando veamos definiciones en un rato, vamos a ver que un ritmo es sinusal cuando la frecuencia del nodo sinusal va de 60 a 100 latidos por minuto. Pero esta es la frecuencia más frecuente, por valga la redundancia. Yo les comentaba que el nodo sinusal en la fase de despolarización estélica espontánea uno creía que era bloqueo a la salida de potasio, hasta que hace varios años se descubrió esta corriente que se llama corriente Fanny y es de corriente eléctrica, y la F es de Fanny porque resultó cómico o gracioso. Mirá qué loco que se creía que el potasio estaba bloqueado en su salida, pero al final se descubrió que no, que en realidad había un canal que era de internalización de sodio y de salida de potasio. Entra más sodio del potasio que sale y eso es lo que me genera esta despolarización diastólica espontánea. Acá es donde está descubierta la corriente Fanny, que esta corriente Fanny está así hacia abajo porque lo que yo tengo es entrada de cargas positivas y eso es lo que a mí me va despolarizando. Entrada de cargas positivas dependientes de sodio. Esta corriente Fanny ocurre pura y exclusivamente en el nodo sinusal. No hay otra célula en el cuerpo humano que tenga esta internalización de sodio en una fase de reposo de un potencial de acción. Ni siquiera el nodo auriculoventricular la tiene. Solo la tiene el sinusal y esta es la verdadera razón por la cual el nodo sinusal tiene una frecuencia más alta y es quien comanda la actividad eléctrica del corazón. Nosotros este año ya vimos sistema nervioso autónomo y los efectos sobre el automatismo van a ser básicamente efectos sobre el nodo sinusal. El sistema simpático, cualquiera de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, actúan sobre receptores beta-adrenérgicos y producen un aumento de la permeabilidad al calcio y al sodio, disminuyendo la negatividad del potencial de reposo, lo acerca al umbral y esto genera aumento de la frecuencia cardíaca. Acá tenemos representado el simpático, básicamente aumenta la entrada de calcio y de sodio. Mientras que el parasimpático, la acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos de tipo 2, receptor M2, esto abre canales de potasio, estos canales de potasio al abrirse ingresa potasio, hiperpolariza la célula, aumentando la negatividad del potencial de reposo y alejándolo del umbral, Por lo tanto, hacen lo contrario, el simpático aumenta frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye frecuencia cardíaca. Si hacemos el correlato farmacológico sobre esta actividad, esta propiedad cardíaca, podemos actuar con fármacos que nosotros vamos a llamar de tipo cronotrópicos. Pero ser cronotrópico, uno puede ser cronotrópico positivo, es decir, que aumenta el cronotropismo, y cronotrópico negativo en aquellos que disminuyen el cronotropismo. Si se fijan, en los cronotrópicos positivos, las drogas que tenemos para utilizar son dopamina, isoproterenol y atropina. Si estas las recuerdan de cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, dopamina e isoproterenol son simpático-miméticos, es decir, que hacen lo mismo que el sistema simpático. Por eso es que incrementan el cronotropismo. Y la atropina es un antimuscarínico, bloquea los receptores muscarínicos. Por lo tanto, la atropina, si yo bloqueo al parasimpático, estoy haciendo acción simpática. Por eso es cronotrópica positiva. Mientras que los fármacos que son cronotrópicos negativos van a ser la digoxina, que ya lo vamos a nombrar cuando hablemos también de drogas inotrópicas. Los agonistas muscarínicos, de este lado nombramos al antagonista, pero si damos un agonista muscarínico es cronotrópico negativo. Los beta bloqueantes, porque disminuyen la acción del simpático sobre los receptores beta-adrenérgicos, y los bloqueantes de canales de calcio. Pasamos a la tercera propiedad cardíaca, que es la conductibilidad o dromotropismo.
Esta es la conducción del impulso que se generó en el nodo sinusal y que a partir de ahí va a viajar por todo el sistema de conducción hacia los ventrículos, ¿no? Por lo tanto, empezamos con el disparo en el nodo sinusal, la activación de las aurículas gracias a los haces internodales, la conducción hacia los ventrículos, y acá yo tengo principalmente el nodo auriculoventricular que va a tener algo que se llamaba el retardo nodal, porque el nodo auriculoventricular es de conducción lenta, tenemos un retardo nodal de 0,09 segundos, y a partir recién de ahí voy a llegar a través de las de His y sus ramas derecha e izquierda hacia todo el ventrículo y finalmente tengo la activación ventricular. Dentro de la conductibilidad, el nodo auriculoventricular toma una gran relevancia, se localiza en la pared posterior de aurícula derecha, detrás de la tricúspide y muy cerca de la desembocadura del seno coronario. Su frecuencia de descarga es más baja que la del sinusal, por eso el sinusal es quien comanda. Tenemos un retardo nodal de 0,09 segundos con un retraso en el haz auriculoventricular de 0,04 segundos, por lo tanto el retraso total es de 0,13 segundos hasta llegar a las paredes de los ventrículos. A partir de ahí viene el sistema de His-Purkinje que conduce el impulso desde el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos, una frecuencia de descarga que es más baja, 15 a 40. Esto en algunas situaciones patológicas puede comandar y tener esta frecuencia así extremadamente baja. Son fibras con alta velocidad de conducción de tipo unidireccional y anterógrada. Acuérdense que anterógrado significa hacia adelante. El haz se divide en ramas derecha e izquierda que van a cada ventrículo hasta la punta y se dividen en ramas más pequeñas llamadas fibras de Purkinje que tienen un retraso de 0,03 segundos, ¿no? Y este retraso es de endocardio a epicardio, es decir, que si yo voy de adentro hacia afuera, lo que tardo en llegar hacia lo más externo de la pared del ventrículo va a ser de 0,03 segundos. Acuérdense que todo esto que yo les nombré, desde que arrancamos en el nodo sinusal y vemos todo lo que es la conductibilidad, lo vamos a poder correlacionar en lo que nosotros tenemos acá, que es el electrocardiograma. No me quiero detener demasiado en esto, pero la excitación del nodo sinusal comienza justo antes del inicio de la onda P. La conducción por el nodo sinusal y el inicio de despolarización de la aurícula lo tenemos en todo lo que es la onda P. Cuando la onda P empieza a bajar, en realidad yo tengo la repolarización de la aurícula, pero yo sigo conduciendo y acá lo que tengo es la llegada al nodo auriculoventricular, la onda alcanza el haz de His, llega a las ramas del haz de His, llega la onda a las fibras de Purkinje y cuando llegó a Purkinje me genera todo lo que es la despolarización del ventrículo formándome todo el complejo que se llama QRS. Cuando finaliza el QRS se completó la despolarización del ventrículo y lo único que me quedó es la onda T, que es la repolarización del ventrículo. Y si lo quieren ver en un grafiquito, nodo sinusal, ahí estoy en la despolarización de la aurícula, hice la onda P, la aurícula se repolariza, llegué al nodo auriculoventricular, a partir de ahí viene sistema His-Purkinje, me hace todo el complejo QRS hasta que se relaja finalmente el ventrículo dándome la onda T, que es de repolarización ventricular, y esto vuelve a empezar. Nodo auriculoventricular, aurícula me da la onda P, llego al auriculoventricular, ahí llegué al sistema de His, hago todo el QRS cuando paso por His-Purkinje y finalmente repolarización del ventrículo con su onda T. Pasamos a la cuarta propiedad cardíaca y última de las que vamos a ver, que es contractilidad o inotropismo, que es la capacidad de la fibra muscular cardíaca de contraerse, y esto es lo que analogamos con la fuerza de contracción. No se olviden que esta fuerza de contracción es tan importante y tan distinta a otros del cuerpo humano por el tipo de conformación anatómica e histológica que tiene el músculo cardíaco, con un retículo sarcoplásmico extremadamente grande, con unas terminaciones que se llamaban bulbos terminales que contactan con los túbulos T. Estos túbulos T poseen mucopolisacárido con carga negativa y esto es lo que hace que se propague tan rápidamente a través de estas fibras musculares y se contraigan todas de una manera rítmica y casi simultánea. Si repasamos cómo es el mecanismo para la contracción muscular, esto empieza con entrada de calcio, el calcio se une a la troponina C, esto me cambia la conformación de la troponina C y permite la unión entre la actina y la troponina. Acuérdense, la actina
que es esta hélice y que tenemos las troponinas incrustadas. Una vez que esto ocurre en la unión de la actina con la troponina, se me activa la tropomiosina y esto va a permitir finalmente la unión actina-miosina. Para que se una la actina con la miosina tengo que hacer mi actividad ATPasa, ahí está el ATP, ¿no? Pegado a la cabeza de la miosina, requiero la actividad de ATPasa porque esta es la parte que utiliza energía y de esa manera se va a poder mover la actina y la miosina dando este tipo de contracción que es en forma de palanca. Si vamos más a nivel molecular, lo que tenemos representada acá es una célula del sarcolema, es una célula del músculo estriado cardíaco, donde voy a tener el influjo de calcio. Este calcio que entra, ocurría algo a este nivel que se llamaba calcio induce liberación de calcio, porque este calcio que entra me abre estos canales que son canales de rianodina, R y R2 significa rianodina, y de esta manera saco calcio del retículo sarcoplásmico, que es para nosotros nuestro reservorio de calcio. Ahora voy a tener calcio disponible para contracción con el mecanismo que vimos en la diapositiva anterior, que es calcio uniéndose a la troponina C y todos los cambios conformacionales que llevan finalmente a la unión de la actina con la miosina. Cuando esto ocurrió y yo necesito la relajación, voy a tener calcio libre y disponible para dos cosas. O lo voy a recaptar, y esta recaptación lo hacemos a través de estas proteínas, que la más importante es fosfolamban, que es la que me permite que el calcio vuelva a entrar al retículo sarcoplásmico, o la otra posibilidad es utilizar una bomba de flujo de calcio, es decir, que voy a utilizar este intercambiador, que es intercambiador de sodio por calcio. ¿Qué significa esto? Que saca calcio y entra sodio. Este canal va a ser importante para la acción de una droga que vamos a nombrar en la próxima diapo, que va a ser la digoxina. Yo ya se las nombré hace un ratito también dentro de las drogas cronotrópicas. Pero lo que hacemos es, recuerda, en condiciones normales, saca calcio, entra sodio. En base a esta diapositiva anterior, podemos explicar el mecanismo de acción de todas las drogas que nosotros vamos a llamar inotrópicas positivas. Lo único que le sumo a lo que vimos recién, porque esto es prácticamente el mismo esquema, lo único que sumo es que la acción de la noradrenalina, las catecolaminas, ¿por qué aumentan las propiedades cardíacas, en este caso el inotropismo? Porque actúa sobre receptores beta-adrenérgicos, receptores de tipo 7-TMS acoplados a proteína G y luego en la tosiclasa que me pasa de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular proteinquinasa A y la proteinquinasa A es la que me abre estos canales de calcio. Entra el calcio, calcio induce liberación de calcio que sale a través de los canales de rianodina desde el retículo sarcoplásmico y tengo calcio sistólico que se me une a la troponina C. Cambios conformacionales, tengo unión de la actina con la miosina y cuando quiero relajar saco el calcio, esto es nuestro calcio diastólico y dos posibilidades. Vuelve a entrar a través del fosfolamban hacia el retículo sarcoplásmico o lo voy a sacar de la célula a través de intercambiador de sodio por calcio. Saca calcio, entra sodio. Entró este sodio, pero yo lo voy a compensar con nuestra bomba sodio-potasio ATPasa porque este sodio que entró va a terminar saliendo por la ATPasa. Cuando yo tengo este AMP cíclico, la forma de que el AMP cíclico deje de actuar es que yo lo degrade y lo degrado gracias a esta enzima que es la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa me rompe la unión fosfodiéster de las estructuras de tipo cíclicas, transformándome el AMP cíclico en AMP lineal y esto hace que deje de actuar el AMP cíclico. Les contaba que acá yo puedo explicar mecanismo de acción de los 4 grupos de drogas inotrópicas. Los primeros inotrópicos que tenemos son los que se llaman beta-agonistas, que hacen lo mismo que haría la noradrenalina, porque actúan sobre el receptor beta y a partir de ahí todo el caminito que les nombré recién. Otra de las drogas, que es la milrinona inhibe a la fosfodiesterasa. Por lo tanto, si yo no tengo acción de la fosfodiesterasa, perpetúo en el tiempo la acción del AMP cíclico y esto es lo que me va a perpetuar en el tiempo la acción sobre el canal de calcio. Por lo tanto, es inotrópico positivo. La siguiente droga que nombramos es la digoxina, que ya la habíamos visto hace un ratito también. Digoxina lo que hace es inhibir a esta bomba, la famosa bomba sodio-potasio ATPasa. Si yo inhibo la ATPasa, lo que no voy a poder hacer es sacar sodio. Este sodio se me empieza a acumular en el intracelular y como este canal que está al lado es un intercambiador, si yo tengo sodio acumulado, el sodio empieza a salir a través del canal de este intercambiador y lo que hago es entrar calcio. En condiciones normales el calcio salía, pero ahora va a entrar. ¿Qué ocurre cuando entra calcio?
Retículo sarcoplásmico sensa que entró calcio, por lo tanto calcio induce liberación de calcio, canales de rianodina, saco calcio para sístole. Por lo tanto, la digoxina, por este mecanismo que les expliqué, es inotrópica positiva. Y por último, mi cuarto grupo de drogas inotrópicas, tenemos al levosimendan, que el levosimendan es un sensibilizador al calcio. Lo que hace es aumentar la afinidad de la troponina C por el calcio y de esta manera es inotrópico positivo. Si vemos esto mismo que nombramos recién en un cuadro, la digoxina pertenece a la familia de los glucósidos digitálicos, digoxina es su único representante. Después vienen todos los que se llaman simpático-miméticos, que actúan sobre el receptor beta-adrenérgico, dopamina, dobutamina, noradrenalina y adrenalina. Esto recordarán que los vimos cuando vimos sistema nervioso autónomo. Después está el inhibidor de la fosfodiesterasa, que esta es la milrinona, y por último el sensibilizador al calcio, que es el levosimendan. Sin querer complicarles demasiado las cosas, lo que vamos a ver ahora es un poquito de antiarrítmicos. Los antiarrítmicos son, como su nombre lo indica, fármacos que se utilizan para tratamiento de las arritmias. Ahora vamos a ver qué es la definición de arritmia. Pero lo que tiene, y por eso lo pusimos hacia el final de propiedades cardíacas, es que cualquiera de las afecciones en propiedades cardíacas me puede llevar a una arritmia. Por lo tanto, muchos de los fármacos que ya fuimos nombrando en los grupitos anteriores, como cronotrópicos, como inotrópicos, etc., van a estar incluidos dentro del grupo de los antiarrítmicos. Por definición, vamos a decir que el ritmo es normal cuando se origina en el nodo sinusal con una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, que es regular y que conduce a los ventrículos por las vías normales y además conduce sin retardo a nivel de los sitios de la conducción. Por lo tanto, solo cuando se cumplen los 5 objetivos decimos que es un ritmo normal, porque por definición cualquiera de todos estos que se escape, eso me da una arritmia, sea el que sea. Tal vez se da absolutamente todo, pero tengo retardo nodal, eso es una arritmia porque es un bloqueo auriculoventricular. ¿Me explico? Es decir, que cualquiera de ellos que escape a la definición, si no se cumple uno de estos 5 objetivos, eso es una arritmia. Y la forma más fácil de clasificarlas es en aquellas arritmias que dan frecuencias en más, que suelen darme más de 100, pero que puede estar en frecuencia normal, pero que en caso de descompensarse me da frecuencias más altas, son las taquiarritmias, y las que suelen dar frecuencias más bajas, que son las bradiarritmias. Pero les dije que no les quería complicar demasiado la vida, así que lo único que voy a hacer es mostrarles la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. La que se utiliza es una que tiene muchos años, que se fue ayornando con el tiempo, que es la clasificación de Vaughan y Williams, que divide a los antiarrítmicos en 5 grupos según su mecanismo de acción. De esta manera tenemos al grupo 1. El grupo 1 son bloqueantes de canales de sodio. Grupo 2, que son los beta bloqueantes. Grupo 3, que son los fármacos que prolongan la duración del potencial de acción, o es lo mismo decir que enlentecen fase 3. Los del grupo 4, que son bloqueantes de canales de calcio. Y por último, grupo 5 de las misceláneas. Dentro del grupo 1 se subdividen en 1A, 1B y 1C. ¿Por qué? Porque agarran a diferentes canales de sodio. Para ustedes es demasiado, yo no me voy a meter en esto que lo vamos a estudiar en profundidad el año que viene. Solamente les voy a nombrar cuáles tenemos para usar en terapéutica, del 1A la quinidina, del 1B la lidocaína y del grupo C tanto la flecainida como la propafenona. Del grupo 2 los beta bloqueantes, nosotros algo de beta bloqueante ya hablamos cuando vimos sistema nervioso autónomo, les nombro 2 que son cardioselectivos, que son el atenolol y el bisoprolol. ¿Por qué cardioselectivos? Porque son bloqueantes del beta 1 y no del beta 2. Grupo 3 son fármacos que prolongan la duración del potencial de acción, son todos bloqueantes de canales de potasio, pero el único que tenemos para usar en terapéutica es para nosotros nuestro principal antiarrítmico, que se llama amiodarona. Del grupo 4 son los bloqueantes de canales de calcio, y dentro de los bloqueantes cálcicos tenemos estos 2 y son los únicos 2
que funcionan como antiarrítmicos en los bloqueantes cálcicos, que son el verapamilo y el diltiazem. Y por último, en las misceláneas tenemos a los agonistas del receptor adenosínérgico tipo 1, que va a ser la adenosina, los bloqueantes de la bomba sodio-potasio ATPasa, que ya lo vimos hace un rato como inotrópico, que era la digoxina, y antagonista muscarínico como la atropina. Si ustedes se fijan, dependiendo de cuál es el fármaco o en qué grupo estoy, la acción va a ser muy distinta. Por supuesto, cada uno se va a usar para arritmias distintas, ¿no? Pero fíjense que beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos nosotros los nombramos hace un ratito como drogas cronotrópicas negativas. Así que esto para que lo recuerden, que están en estos grupos. La digoxina también la nombramos dentro de las drogas cronotrópicas negativas, pero también es una droga inotrópica positiva. Así que fíjense cómo cada una tiene acciones distintas. Y el grupo 1, que es el principal grupo de drogas antiarrítmicas, juegan con el canal de sodio, y acuérdense que la mayoría de las fibras son sódicas, por lo tanto estoy jugando con ese canal de sodio en particular. Bueno, como les dije, antiarrítmicos es muy complejo, nos quedamos solamente hasta acá. El año que viene retomaremos el tema en más profundidad. Pasamos ahora a lo que son los blancos terapéuticos en insuficiencia cardíaca, que es una patología muy frecuente cardiovascular. Y si definimos qué es insuficiencia cardíaca, decimos que es la incapacidad del corazón para mantener un volumen minuto acorde con los requerimientos metabólicos del organismo. Es decir, que el corazón es insuficiente para darme un buen volumen minuto cardíaco. Desde el punto de vista epidemiológico, es la primera causa de internación en pacientes mayores de 65 años, una patología de alta mortalidad que oscila entre 20 y 70% dependiendo de la gravedad de la insuficiencia cardíaca, y la incidencia y prevalencia va en aumento porque, como es una enfermedad que aparece también por el solo hecho de envejecer, como hoy en día tenemos poblaciones cada vez más longevas, vemos más incidencia de insuficiencia cardíaca. Muchas formas de clasificarla, pero la principal es la que la divide en insuficiencias de tipo sistólicas y las insuficiencias diastólicas. Sistólicas es que el corazón no se contrae correctamente y la diastólica es que el corazón no se relaja correctamente. Después está en las que son, por cuestión anatómica, insuficiencias del corazón derecho o insuficiencias del corazón izquierdo. Siempre las del izquierdo son más graves. Y la última, y no menos importante, es la que divide en insuficiencias cardíacas agudas y las insuficiencias cardíacas crónicas. Uno, la que más conoce, es la crónica, pero existen un montón de causas de insuficiencia cardíaca aguda, como una miocarditis viral, que incluso puede aparecer en gente joven y sin ningún tipo de antecedente. Cuando yo hago una valvulopatía aguda, también me descompensa y me da una insuficiencia cardíaca aguda o secundaria a un infarto muy grande. Pero si no, lo más común es que un paciente sea hipertenso y que con el correr de los años va desarrollando la insuficiencia cardíaca. Esta es la fisiopatología de la crónica. Es un paciente que tiene factores de riesgo, dentro de ellos principalmente hipertensión arterial, que va a desarrollar con el tiempo hipertrofia ventricular izquierda. Suele tener al mismo tiempo aterosclerosis, enfermedad coronaria, eso me da isquemia miocárdica, trombosis de las arterias coronarias y el corazón se infarta. Puede tener arritmias en el momento y dar muerte súbita o pérdida de masa muscular, el corazón empieza a remodelarse, el ventrículo termina finalmente dilatado, eso me da disfunción sistólica y eso me da la insuficiencia cardíaca. Pero yo les dije que podía entrar por otro lado. Hay otras etiologías, tóxicos, infecciones, valvulopatías, arritmias rápidas que me dan insuficiencia cardíaca aguda. Y por otro lado, la misma hipertrofia ventricular, si un corazón es muy hipertrófico no se puede relajar correctamente, por lo tanto me da disfunción diastólica y eso puede darme directamente insuficiencia cardíaca o una disfunción diastólica con los años lleva a disfunción sistólica. Y eso me da una cardiopatía que puede llegar a ser terminal. Hay muchos pacientes que llegan a insuficiencias cardíacas de tipos terminales y que en algunos casos uno puede trasplantar el corazón y en otros casos no. Tal vez hay que medicarlos mucho a estos pacientes. Llevan mucho tiempo de internación también, gastan mucho en medicamentos. Pero hay algo importantísimo desde el punto de vista fisiopatológico y es que nuestra variable controlada desde el punto de vista fisiológico en el cuerpo humano es el volumen circulante. Es cuánta volemia nosotros tenemos circulando. Si un corazón es insuficiente, yo les conté que era que no me puede dar un buen volumen minuto cardíaco. Entonces, ¿qué va a censar nuestro cuerpo humano? Que tenemos un volumen circulante bajo.
Entonces, ¿qué hace? Me activa al mismo tiempo tres cosas. Por un lado, me activa el aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué? Porque si yo aumento el aparato yuxtaglomerular, con lo que vamos a repasar en un ratito, aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto me va a dar la acción final que tenemos de aldosterona, que es retención de sodio y agua, para tener mayor volumen circulante, y también vasoconstricción, mediada por angiotensina 2. Eso me va a elevar la presión arterial media. Por otro lado, yo les conté que activamos vasoreceptores de presión baja. Esto me va a estimular a la hormona antidiurética para que me haga dos cosas. La antidiurética, por un lado, retiene líquido, por eso es que decimos que es antidiurética, pero su acción también importante es la vasoconstricción, por lo tanto también me eleva la presión arterial. Y por otro lado, me va a activar a vasoreceptores de presión alta, y esto también puede estimular la ADH, pero lo más importante es que me va a estimular el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para que me haga vasoconstricción y para que me estimule las 4 propiedades cardíacas. Cuando yo estimulo propiedades cardíacas, tiendo a aumentar el volumen minuto cardíaco y tiendo a aumentar la presión arterial. Pero el cuerpo humano se equivoca. Esta es una de las patologías donde la compensación fisiológica es errónea. ¿Por qué? Porque si yo retengo agua y sodio, empeoro una insuficiencia cardíaca. Si yo hago vasoconstricción, empeoro una insuficiencia cardíaca. Y si yo aumento la frecuencia cardíaca, que es lo que me ocurre con el sistema simpático, empeoro la insuficiencia cardíaca porque no le dejo tiempo al corazón para que se llene. Por lo tanto, como vamos a ver, lo que ocurre en insuficiencia cardíaca es lo que nosotros llamamos activación neurohormonal o neurohumoral, porque se activan tanto mediadores como hormonas en particular. Las dos más importantes dijimos que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. Sistema renina-angiotensina-aldosterona nos vamos a dedicar el resto de la clase, pero acuérdense, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, que estimula receptores de tipo AT1 para que liberen la aldosterona, y esto actúa sobre el receptor de aldosterona. Y el sistema simpático, principalmente adrenalina, noradrenalina, para actuar sobre sus receptores. ¿Por qué les digo esto? Porque en la insuficiencia cardíaca las principales drogas para utilizar son aquellas que me bloquean al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y de esta manera tengo a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas o bloqueantes del receptor de angiotensina 2, y por último la espironolactona, que es bloqueante del receptor de aldosterona. Y también el otro grupo de drogas que tengo para utilizar en insuficiencia cardíaca son los beta bloqueantes, porque me inhiben al sistema simpático, sobre todo su acción sobre el corazón, para que no genere taquicardia. No me voy a detener demasiado, pero ustedes deben repasar fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que el hígado sintetiza angiotensinógeno, lo libera a la sangre, y la renina, que se libera del aparato yuxtaglomerular, me cliva el angiotensinógeno y me lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por todo el cuerpo humano y en todos los endotelios vasculares se encuentra ECA, enzima convertidora de angiotensina, pero recuerden que el endotelio pulmonar los capilares pulmonares son el endotelio más grande que hay en el cuerpo humano, por eso uno siempre dice que está en pulmón. Y me transforma en angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la más importante, es la que ejerce todas las acciones de este sistema. Vasoconstricción, aumenta la secreción de aldosterona para tener acción de la hormona aldosterona, aumenta la secreción de hormona antidiurética y aumenta la sed. Ahí tienen el aparato yuxtaglomerular. Yo les hablé de mácula densa cuando hablamos de blancos terapéuticos en fisiología renal. Recuerden que es un sensor de sodio y cloro y se activa cuando sensa variaciones de la concentración de estos iones en el túbulo distal. Si vamos en orden, los estímulos para liberar renina son 3. Activación de vasoreceptores renales por caída del flujo, activación de la mácula densa por menor carga de sodio filtrada y finalmente activación adrenérgica. La noradrenalina sobre receptores beta 2 estimula la liberación de renina. Y tenemos un inhibidor de la renina, que es la activación cardíaca. Cuando hay hipervolemia, se secreta péptido natriurético auricular. Esto induce natriuresis e inhibe la secreción de renina. Así que recuerden que estos 3 son los que estimulan renina y tenemos un sistema que es inhibidor de la renina. Para angiotensina 2 tenemos dos tipos de receptores, que son el AT1 y el AT2, es decir, receptor tipo 1 de angiotensina 2 y receptor tipo 2 de angiotensina 2. El más importante es el tipo 1, localizado en riñón, hipotálamo, sistema nervioso simpático, corazón, suprarrenal y endotelio. Está acoplado a proteína GQ, es decir que
aumenta el calcio intracelular y las funciones, todas las funciones de angiotensina 2, estimular la TA, reabsorción de sodio, eliminación de potasio. El AT2, el receptor tipo 2, es vasodilatador, y este es importante porque cuando demos drogas que me atacan que me bloquean al receptor tipo 1, me queda la acción de angiotensina sobre el tipo 2, por lo tanto produce vasodilatación. Los efectos de la angiotensina 2 son múltiples. Tenemos acá los primeros: liberan noradrenalina, libera ADH o vasopresina, que son sinónimos, y estimula la sed. Es para nosotros el vasoconstrictor más potente que tiene el cuerpo humano por dos cosas: receptor en el músculo lisovascular e incrementa el calcio intracelular, por lo tanto aumenta la TA. A nivel del glomérulo, produce vasoconstricción de la arteriola aferente en un 70%, de la eferente en un 30%, y vasoconstricción mesangial, por lo tanto la angiotensina 2 disminuye el filtrado glomerular. A nivel de los túbulos, reabsorbe sodio, cloro y agua, secreta potasio y protón. Esto lo hace a través de la acción de la aldosterona. Seguimos con las acciones de la angiotensina 2, aumenta la entrada de calcio, tiene efecto inotrópico positivo, genera hipertrofia ventricular concéntrica por hipertensión arterial. Y por último, a nivel de la suprarrenal, estimula la liberación de aldosterona en la capa glomerular de la glándula suprarrenal y estimula la liberación de más adrenalina. Si nosotros vemos esto en un gráfico, tenemos angiotensinógeno clivado por renina, angiotensina 1, ya el camino conocemos, la ECA, angiotensina 2, receptor tipo 1 y tipo 2, el tipo 2 es vasodilatador, el tipo 1 me da la vasoconstricción y la secreción de aldosterona. Ahora bien, fármacos que actúan a este nivel, yo tengo los IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto yo a partir de acá no tengo más nada. Es decir, que no voy a generar angiotensina 2. Si yo no tengo angiotensina 2, no voy a tener las acciones de la angiotensina 2. Por eso es que los IECA son el principal grupo de drogas que se usan tanto para insuficiencia cardíaca como para hipertensión arterial. Pero yo tengo una alternativa a los IECA, que son los ARA2 o ARB, que es lo mismo. ARA2 es en castellano antagonistas del receptor angiotensina 2, y yo antes les dije ARB, que son bloqueantes del receptor angiotensina 2. En este caso solo me bloquean al AT1, pero la angiotensina 2 se forma igual porque yo no inhibo la ECA. Por lo tanto, toda la angiotensina 2 que me quedó va a ir a actuar sobre el receptor tipo 2 y genera vasodilatación. Ahora bien, el efecto vasodilatador de los ARA2 es menor que de los IECA, porque los IECA tienen otra acción. Como inhiben la ECA no solamente cliva angiotensina 1 y la transforma en 2, sino que agarra bradiquinina y la degrada en quininas inactivas. Por lo tanto, si yo te doy un IECA, también inhibo la degradación de bradiquinina. Empiezo a acumular bradiquinina y la bradiquinina aumenta el óxido nítrico, que es vasodilatador. Acuérdense que el óxido nítrico es el factor relajante derivado del endotelio, por lo tanto vasodilata, y también aumenta prostaciclina, que es la prostaglandina I2, que también es vasodilatadora. Por eso es que los IECA son más efectivos que los ARA2. El ARA2 esto no lo genera, solamente tengo la acción de inhibir este receptor y me queda la acción del AT2 vasodilatando. Ahora bien, si bien los IECA aumentan bradiquinina y eso es beneficioso, la bradiquinina en el endotelio de la tráquea, el aparato respiratorio, genera tos, uno de los principales efectos adversos de los IECA. Por último, la acción de la aldosterona, la función es a nivel del túbulo distal, como lo vimos en la clase de nefro. Aumenta la reabsorción de sodio, cloro y agua y secretaba potasio y protón. Esto acuérdense que lo hace a través de receptores que son de tipo nucleares. Entra al núcleo, se dimeriza, elemento respondedor a hormona y me sintetiza canales de sodio que los expone en la superficie y me estimula tanto a los canales de potasio en superficie como a la bomba sodio-potasio ATPasa. Sobre la aldosterona, esto lo vimos en la clase de nefro, espironolactona y eplerenona, pero sobre todo espironolactona, que es el que más se usa, inhibe al receptor de aldosterona, por lo tanto, acuérdense que lo que hacía era ahorrar potasio, ¿se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. Y también teníamos a este nivel los bloqueantes de canales de sodio como amiloride y triamtereno. Amiloride es el que más utilizamos. Pero no quería dejar de nombrar la espironolactona, droga que también la utilizamos en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Para finalizar tenemos la clasificación de drogas que utilizan insuficiencia cardíaca. Utilizamos 3 tipos de drogas, que son las drogas inotrópicos positivos, los diuréticos, que ya los vimos, y drogas que son vasodilatadores, que lo vamos a ver la clase que viene. La otra forma de clasificarlo es en aquellas drogas que modifican los síntomas versus drogas que modifican la evolución de la enfermedad. Obviamente las que modifican la evolución de la enfermedad disminuyen la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Por lo tanto son los que más tenemos que usar y las otras solamente para tratar los síntomas del paciente. La clasificación se vuelve engorrosa porque dentro de los sinotrópicos son los 4 grupitos de drogas que nombramos hace un rato, ¿se acuerdan? Digitálicos, inhibidores de la fosfodiesterasa, simpático-miméticos, sensibilizadores al calcio. Dentro de los diuréticos, que ya lo vimos también, diuréticos de asa y tiacidas y la espironolactona, que les nombré recién también. Y dentro de los vasodilatadores tenemos los neurohumorales, que son los IECA y los ARB, y los beta bloqueantes, como el carvedilol, y estos que están abajo, que son los arteriales, como hidralazina, nitroprusiato de sodio, y los nitratos, como nitroglicerina y nitrato de isosorbide, que los vamos a ver en la clase próxima. Yo les dije que la otra forma de clasificar a los fármacos era en los que modifican los síntomas y los que modifican la evolución de la enfermedad. Todos los sinotrópicos, absolutamente todos, hasta los diuréticos de ácido tiacídicos, modifican los síntomas, al igual que los vasodilatadores, arteriales y los nitratos. Solo modifican síntomas. Todos los que me quedaron en el medio modifican la evolución de la enfermedad. Y si ustedes se fijan, no es casual que los que modifican la evolución de la enfermedad son IECA, ARB y espironolactona, que actúan bloqueando al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los beta bloqueantes, que actúan bloqueando la activación del sistema simpático. Por lo tanto, este grupo de drogas, las que modifican la evolución, son las que disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Con esto finalizamos esta clase. Espero no haberlos aburrido. Como siempre, incentivar a que vayan a leer más de estos temas.